No estás solo. Lo que sientes y piensas es real. No encajabas porque aún no habías descubierto el camino. Te estábamos esperando. Ahora, abre tu mente, siente y comencemos a despertar. Somos voces en conciencia de SOS Desarrollo Holístico, el lugar donde realmente perteneces. Bueno, muy buenos días, tardes, noches para todos desde donde nos estén escuchando. El día de hoy tengo el honor eh, de verme nuevamente con una hermana. La presento, Edna, compañera mía, hermana, amiga. Nos hemos reencontrado en este camino en donde nos hemos transformado desde el tema holístico. Las dos estudiamos en diferentes momentos la maestría con Enric Corbera de bioneuroemoción, pero creo que más que presentarnos en títulos y en etiquetas, eh, creo que el reconocer que somos tanto maestras como aprendices la una de la otra, eh, y que todos los días yo creo que crecemos juntas, es como la parte que más valoro en este momento de que hagas parte de la comunidad de SOS Desarrollo Holística. Hoy quiero que el mundo se lleve un poquito más de ti, hoy quiero que el mundo te conozca y te reconozca. Entonces, no sé si quieres presentarte, si quieres decir algo especial o si arrancamos con las preguntas. Pues muchas gracias, Lili, por este espacio y un honor poder dar a conocer compartir mi saber, mi conocimiento, porque pienso que eso es mucho valor. O sea, el que no te quedes con lo que sabes, con lo que has aprendido, sino que lo compartas al mundo, a las personas que estén interesadas, que estén buscando. Así es, así es. Y si están listos, tenemos solo 45 minutos y a nosotras nunca nos es suficiente. Así que entremos a conocer un poquito más de Edna. A mí me gustaría que arrancáramos a contarle a las personas cómo comenzaste en el mundo holístico. Porque me ha pasado y es que reconozco que muchas hemos venido de pronto de alguna tradición, de pronto de algún camino científico, de pronto de algún camino técnico, de algunas universidades y el mundo holístico nos ha encontrado. ¿Cómo te encontró a ti el mundo holístico? Mira, a mí me sucedieron cosas rarísimas. Pero pues yo egresé de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, pero siempre me cuestionaba si realmente era lo que quería o lo que venía a hacer a este mundo. Y pues no, resulta que después me di cuenta que no, empecé con temas de salud y buscando alternativas diferentes a las convencionales, a la medicina ortodoxa. Encontré que había una forma de recuperar salud nutriendo el cuerpo de forma más natural. Y sí me cambió la vida, eso me cambió la vida muchísimo, pero también descubrí mm, que había otras facetas, que no solo era el cuerpo físico, sino que hay una energía que rige ese cuerpo y que no la podemos ver, pero se siente, se percibe, se intuye. Muy Y de bien. ahí conocí el biomagnetismo y eso me derrumbó todo mi sistema de creencias y comencé entonces a darme cuenta que pues que esa energía que vive en cada persona y en cada ser vivo está presente y está vulnerable si nos desconectamos de nuestro verdadero yo o de nuestra esencia. Hubo una palabra que me resonó muchísimo ahorita que estabas hablando, él me derrumbó mis creencias y me di cuenta que en la gran mayoría de las personas que conozco, que ya gracias a hoy es bastante, cuando entramos en el mundo holístico es como ese sentir de ese derrumbar, del tener que destruir o romper con algunas estructuras, con algunas creencias, con algunas cosas que hemos aprendido, e ir en contra un poquito también de lo tradicional, de las familias, de lo religioso, inclusive de lo que nos dijeron que estaba bien en la sociedad. Y el mundo holístico para todas es como si hubiera irrumpido en nuestra vida, ¿no? Para hacer
o obligarnos a transformarnos en algo. A mí me gustaría, entendiendo que para ti también fue ese sentir, ¿cómo integras tú el mundo holístico hoy en día en tu vida? Mira, la forma más simple de que yo puedo reconectarme con eso es recordar las palabras de mi madre que era tan sabia. Ella decía cosas que yo en ese momento las descartaba y le decía que no, que eso no era ciencia y que eso no servía. Y hoy en día me reencuentro, oh, estoy llorando, Creo con que, esa sabiduría. mira, qué lindo darnos el permiso de mostrarle al universo que dentro de toda esta transformación ha habido mucho dolor, hay muchos recuerdos, hay mucha carga emocional, ¿no? Tanto de conexión como de recuerdos de familia, Sí, sí, lo que pasa es que la energía de la madre, pues es esa conexión con el mundo que no es palpable, es mucho de intuir, es mucho sí, de cosas que no se explican, pero que existen. Y en aquellos días cuando ella vivía, me hacía sus recomendaciones, pero yo las descartaba porque yo estaba en el mundo científico, en el mundo, estaba inmersa estudiando ingeniería, y yo decía, no, pero es que eso no sirve, o sea, no se lo decía, pero lo pensaba, decía, es claro. que mi mamá no sabe que eso no vale. Hoy en día, pues me doy cuenta que es parte, de hecho, es una parte esencial para que el mundo físico exista y se manifieste y se convierta en este movimiento de vida que hay. Sí, ahí me haces pensar en cómo la mamá desde el vientre es la que te nutre, trata de mostrarte la vida de una manera, de la manera que ella conoce, y nosotros en nuestra búsqueda o en nuestra construcción, a veces tomamos o descartamos en algunos momentos de nuestra vida cosas que nos enseñan ellas y también los papás, por supuesto, Ujú. o el rol paterno, por decirlo de alguna manera. Y cuando ya somos más adultas, cuando ya el mundo holístico ha venido a darnos un revolcón, volvemos a integrar eso y a recordar esas palabras tan sabias que en ese momento en tu nivel de aprendizaje no estabas lista para recibir y que hoy en día recibes con tanta emoción. Pero Eso es lo que... fíjate, es reconectar con el amor, o sea, sí, esa energía de amor, de vida, de esencia, no sé cómo explicarla, de Dios, Y o de como retomando la quieras la pregunta, llamar. cuando yo te decía que cómo lo integras al día a día, podríamos hablar de que una de las maneras en que más integras este tema holístico es cuando entras e integras esa sabiduría de mamá hoy desde Sí. otro lugar. Fíjate que es como reconocer mi energía femenina, Ah, que era la energía de ella, que a lo mejor yo la descartaba, porque incluso la carrera que yo estudié pues es de matemáticas y de mucho razonamiento y solución y todo. Entonces estaba inmersa a lo mejor en la energía paterna, en todo ese proceso, en esta aventura de vida, más que nada. Y el reconectar con el amor, con la energía femenina, pues ya me hace saber que tengo esas dos polaridades, lo femenino y lo masculino. Y claro. que si uno lo sabe equilibrar, pues puedes bailar el baile de la vida. Eso suena hermoso, como que cuando aprendes a entender la parte femenina que trae papá y mamá y la parte masculina que trae papá y mamá, porque los dos tienen las dos energías Ujú, y las integras dentro de ti, es como que te permites ahora sí desde un lugar distinto integrarlas en el 100% y ujú. construir desde el equilibrio. No, pues hermosísimo. Creo que es una súper enseñanza para todas las personas que nos están escuchando. Y entrando ya un poquitico más en entender eso y en ir un poquito más profundo, eh, cuéntanos
o cuéntales a las personas que nos están escuchando, cuál ha sido la herramienta que la mencionaste hace un momento que fue como la apertura de cierta manera o la parte que más miró en ti del mundo holístico. Esa herramienta o esa práctica que es la que más tuvo impacto para ti y por qué hoy en día sigue siendo ese caballito de batalla para ti. La herramienta que yo encontré que me derrumbó mi sistema de creencias y que me introdujo al mundo holístico fue el biomagnetismo. En aquel momento yo lo reconocía como biomagnetismo médico, pero hoy en día por temas legales no le puedo llamar biomagnetismo médico porque pues, lo médico está como canalizado o hecho para la gente que estudia la medicina, Sí, como autorizado, ¿no? Es como que es como autorizado. Ujú, permitido, ¿no? ujú. Sí, y el biomagnetismo me dejó saber, o me dejó entender todo esto que hablábamos hace un momento, que era ese baile entre las polaridades, lo positivo y lo negativo, cómo están presentes siempre pues en la vida. Completamente. Y Mira que eso de que ujú, hablabas del tratar de integrar las dos cosas viene a tener aún más sentido con la práctica de imanes, que yo sigo aprendiendo. Yo apenas estoy en pañales de lo poquito que me has podido enseñar. O que me he permitido integrar también, porque yo creo que eso es un paso, es bastante, y no todas las personas tenemos el mismo, digamos que el mismo ujú, camino y entender como el camino holístico de cada una y el tratar de meterse en el mundo holístico de otra persona que no es uno mismo, ¿no? Es un camino como de más cuidado, diría yo. Y aquí es donde ya a mí me gustaría, creo que simplemente darle un brochazo, una apertura, una explicación muy sencilla cuando hablamos de imanes, arrancando que no son los imanes de del refri, no son los de la nevera, no. ¿no? Arrancando que no son ese tipo de imágenes, sino entender ¿a qué te refieres con biomagnetismo? ¿Qué es sencillamente lo que haces? Y el entender también los dos tipos de imanes que se utilizan y cómo los utilizan en la parte no permitida médica, pero sí de mejorar un poquito, digamos que la vida y la sintomatología. ¿Podríamos usar ese vocabulario para no tener problemas o nos meteremos Sí, en más? mira, hay algo importante que a mí me tocó, esto que hablabas de que la energía paterna y materna tienen ambas polaridades, lo femenino y lo masculino integrados en cada uno de ellos. A mí me tocó conocer al maestro Goiz, al doctor Goiz, que es el que descubrió el método del par biomagnético. Con él estudié, es un médico mexicano que lo descubrió este método, él estudió con otro médico que era fisioterapeuta que trataba a los astronautas con un electroimán, pero solo utilizaba una carga en el electroimán y era un aparato que se conectaba a la electricidad. Pero Goiz no se quedó ahí en ese aprendizaje que tuvo, sino que él siguió investigando y se dio cuenta que cuando la persona tiene alguna sintomatología o algún malestar físico, es porque hay en el cuerpo puntos específicos que entran en desequilibrio. Es como si alguien está teniendo un exceso de algo, pero por otro lado, cuando uno tiene exceso de algo, tiene carencia Mm, de la otra polaridad. Entonces, ujú. él encontró estos dos puntitos que él sabía que si colocaba el imán negativo y el positivo en estos puntos, era como que la energía del cuerpo empezaba otra vez a fluir y a reorganizarse para optimizar las funciones del cuerpo. Wow, creo que de un año que te conozco, un poquito menos de un año, es la primera vez que utilizas palabras tan sencillas y tan Ujú. didácticas para explicarle a todas estas personas que apenas estamos conociendo la maravilla del par biomagnético, porque normalmente es como
para mí muy técnico y lo hemos hablado muchas veces, y como, "Ay, no estoy entendiendo nada", pero creo que la manera en cómo lo expresaste en este momento es como que abre, o al menos abrió un campo en donde digo, sí había una manera más sencilla de que yo lo entendiera, ¿no? De que para mí el sentido del positivo y el negativo vinieran a ayudar a equilibrar, ¿sí? Cosas en mí, ¿sí? Energías, la parte de la sombra o la luz, la parte de lo femenino, lo masculino, sin tratar de eliminar una parte de ellos, sino tratar de integrarlas a las dos para poder tener un todo, que normalmente lo que hacemos en todo sentido es, si algo malo está sucediendo y algo bueno está sucediendo, entonces yo prefiero no pensar en lo malo y dedicarme a lo bueno. No, hay que, de cierta manera, buscar el equilibrio del que estábamos hablando, así que me encantó, me encantó, me encantó. Sí, hay personas con las que se identifican con este tipo de prácticas, si les resonó como me resonó a mí hace unos minutos, de que se sienten de pronto un poco más femeninas que masculinas, se sienten un poco más masculinas que femeninas, no solo las mujeres, sino los hombres en general, no que sean homosexuales o gays, sino que para algunos momentos sienten que utilizan manos una energía u otra, o inclusive cuando sienten que su lado negativo está pesando mucho o su lado positivo está necesitando equilibrarse, no sé, pensando en Ujú. ese sentido, en no luchar contra ninguno de los dos, ¿cómo los invitarías a que se animaran a hacer una práctica de una sesión de biomagnetismo contigo y qué pueden esperar ellos en una sesión? Fíjate que el biomagnetismo es un regalo de la vida que descubrió el doctor Boyce y que nos permite tener un diálogo con el cuerpo del usuario. No puedo decir paciente porque el paciente solo se Médico. refieren los médicos. Entonces el usuario de biomagnetismo viene a la consulta y su cuerpo me da las respuestas de en dónde hay desequilibrio en esa persona. No es que yo sepa en dónde voy a colocar los imanes, sino que soy como la intérprete de ese lenguaje en binario, en donde me está diciendo el cuerpo del usuario en dónde está el desequilibrio, dónde debo de colocar el imán positivo y el negativo para que ese cuerpo se vuelva a armonizar. Entonces, la Y invitación a las personas ujú, sería a que se dejaran sostener, de cierta manera, a que se un dieran la poco, apertura para tomar una sesión contigo, para que el cuerpo y su sintomatología o lo que los está preocupando te dé un mensaje, les dé un mensaje y con eso poder saber cuál sería el paso a seguir. Pero al final tiene más que ver con cómo está la persona lista para dejar ver, eh, digamos que evidenciar en dónde puede haber un desequilibrio, porque normalmente las personas no dejamos ver tan fácil los desequilibrios. sí, es que mira, Lili, yo creo o sea, yo sé que el biomagnetismo existe y que es para todo el mundo Sí, y que todo el que tenga esa disposición de probar el método puede gozar de los beneficios, pero no todas las personas están listas, no están en el momento. Yo pienso que no hay una receta que sea general para todos, sino que cada uno tiene que ir probando y si se dan la oportunidad de conocer este método, pues podrían beneficiarse, pero solamente si ellos están predispuestos a tener esa apertura. ¿Verdad? Que incluso a lo mejor alguien que como yo en su momento le decía a mi mamá, no, es que, o sea, que yo pensaba, no, es que eso no sirve. Pues obviamente que a lo mejor eso que me estaba recomendando no me iba a servir, a lo mejor ella me daba un té de manzanilla sabiendo que la manzanilla tiene esas propiedades que son curativas cuando me sentía mal del estómago, pero a lo mejor si yo me lo hubiera tomado en ese momento no me hubiera hecho el mismo efecto que si hoy en día me lo tomo sabiendo que el té de manzanilla tiene propiedades que son buenas para el estómago, que claro. Entonces, favorecen si la pudiéramos, o recuperación. si pudieras darle un consejo, que yo en realidad creo que nosotros no deberíamos estar dando consejos a las personas, pero una recomendación o algo que Yo le probaría.
que las Probar. personas pudieran simplemente darse esa oportunidad de que si ver si resuenan con esto, dieran esa apertura, simplemente si les resuena, a que busquen, es que te busquen en las redes, a que busquen al doctor Gois, a que indaguen un poquito más del tema y de pronto se den la oportunidad, no desde la creencia en la, digamos que en la sanación total, sino simplemente el abrir, o sea, ni con ni con el, ¿cómo llamarlo? Como con ese bloqueo de que si no es medicamento o ciencia o simplemente abrir un poquito la ventana a escuchar un poquito más Sí, del tema. exactamente, tienes que darte la oportunidad de probar todo lo que la vida te ofrece y en el sentir, en el permitirte sentir el beneficio, cómo es que tu cuerpo llega a una sesión de biomagnetismo y cómo sale, ya Probar. con otra energía, este, pero es esa parte de permitirte experimentar otras técnicas. Incluso ahora que hablas de fármacos, este, para una persona, por ejemplo, que tiene dañada su tracto digestivo y que a lo mejor los medicamentos que le dan para tal o cual sintomatología le afectan por esta condición que tiene de que tiene a lo mejor gastritis o Ujú. reflujo y el biomagnetismo funciona perfecto porque te evitas los efectos secundarios de tomar un medicamento que te puede dar estos efectos que son secundarios al fármaco. Muy bien. Vámonos un poquito más profundo. Me gustaría entrar a preguntarte, ¿cuál es el desafío más grande que has tenido en el momento en que ya te abriste a la oportunidad de trabajar o de estar un poquito más abierta al tema holístico o trabajando en este campo? ¿Cuál ha sido como el mayor desafío o el mayor aprendizaje para ti? Mira, a mí me sorprendió, una de las cosas que me sorprendieron demasiado cuando yo conocí el método que me daba la oportunidad de ir con eso, porque tenía una maestra de un taller de nutrición que me decía, Edna, es que si te sientes mal, ve a los imanes. Y yo decía, no, pinches imanes no sirven para nada, perdón, no puedo decir grosería. Y yo decía, no, no, no voy a ir, eso no sirve. Y hubo un momento en que como seguía padeciendo algunos síntomas y ya la alimentación sana no me lo estaba corrigiendo, dije, bueno, voy a ir porque, porque tengo que probar, así como no quería probar el té de manzanilla de mi mamá, pues ahora tengo que probar esto, a ver qué tanto se siente. Y cuál fue mi sorpresa que sí, o sea que me mejoré en mis síntomas físicos, pero también me enamoré del método y dije como que yo quiero saber más y practicarlo y dedicarme a ayudar a las demás personas a sanar su cuerpo. Y esto solo lo pensé y en una ocasión yo me topé con una persona que no conocía y me dijo, fue como un mensajero que vino y me dijo, tú tienes ese don de la sanación y Dios quiere que lo hagas. No, no lo pienses, ya hazlo. A mí me sorprendió muchísimo porque dije, este señor no lo conozco, nunca lo he visto, no le he dicho a nadie lo que he estado pensando, que me enamoré del método y que lo quiero estudiar. Y cómo una persona así de extraña pudo saber y pudo traerme este mensaje. Eso fue lo que más me impactó. Y lo que me igual me impulsó a lo mejor a ir a estudiarlo. Muy bien. Y cuando te metiste en el tema holístico, y yo digo cuando te metiste en el tema holístico, porque es que cada vez que hablamos del holístico, la gente piensa que es que nos metimos en una secta, ¿no? Y ya ahora somos anti-ciencia, anti-médicos, anti-universidades, anti todo, y realmente no, pero cuando entraste en el mundo holístico, cuando abriste la ventana para ver un poquito más hacia afuera, ¿qué pasó con tu entorno?
¿Qué pasó en tu familia? ¿Qué pasó con tu carrera? ¿Qué pasó con tu trabajo? ¿Sentiste tal cual sentimos algunas que fue un antes y un después? Muchos de ellos, muchas personas me dicen como que si es de pronto la crisis de la mediana edad o si es que entra uno, si tiene uno una depresión muy fuerte. Yo entiendo que para la gente entender cuando abrimos esa puerta es una transformación completa de nosotras, como del eje central de nosotras. ¿Cómo fue para ti? ¿Qué contrajo? ¿Qué viviste? ¿Cómo lo viviste? ¿Y cómo Bueno, viviste esa transformación? lo viví fue un choque, o sea, yo entré en shock, o sea, cuando yo conocí el método y las virtudes y todo lo que hacía, para mi mente científica fue chocante, es lo que te digo, me derrumbó todo mi sistema y dije, ¿cómo es posible que esto existiera y que yo estuviera tan cerrada, tan ciega de no querer probar esta alternativa tan maravillosa? Pero lo más importante que yo viví es que tiene un sustento científico. Era como que estaba entrando en un mundo holístico, en un mundo como que es impalpable porque es energía, pero tiene un sustento científico que se estudia en laboratorio. O sea, es como que me equilibra, como que estoy en lo energético, pero también me tiene bien aterrizado, Como que te permite eso que porque hablabas en un ujú, inicio de que puedas estar en las dos energías sin tener que sí, descartar rechazar ninguna, sí, una de las dos de una manera sí. tajante, ¿no? Que es lo que creen muchos de los que todavía no conocen este mundo holístico, que no se han dado el permiso, creen que es un bando, ¿no? El bando de los científicos, el bando de los holísticos. No De hay hecho, bandos. hay una médico, una doctora en ciencias que estudia, que es china, ella estudió en Estados Unidos y se fue a China a los laboratorios y ahí estudia los efectos de los campos magnéticos estáticos, que son los imanes, en ratoncitos y está bien documentado y está bien estudiado y ahí aparecen en sus publicaciones, aparecen cuáles son los efectos en la bioquímica de los ratoncitos, cómo cambian a nivel del sistema nervioso, cómo se desintoxican, se mejora su comportamiento, cómo, por ejemplo, en ratoncitos que están gorditos, por ejemplo, el biomagnetismo colocado en ciertos puntos les permite a los ratones que disminuyan el apetito porque elimina unas bacterias que son dependientes de la glucosa en sangre. Entonces, al hacer esto, el biomagnetismo, pues los ratoncitos empiezan a perder talla Wow. y como que les acelera más el metabolismo. En la microbiota se observa como en el microscopio, las bacterias buenas que están en el intestino ayudando a la digestión y todo, pues es como que se equilibra, como que se permite que todo ese mundo microscópico entre en armonía y no haya desequilibrio. De hecho, también se estudia el intestino, el efecto de los imanes a nivel del intestino y el intestino tiende a permear, a abrirse, en lugar de estar bien cerradito, así como si fueran estas las fibras, con el Ujú. tiempo se empieza a abrir y estos agujeritos que hay cuando se empieza a abrir, hacen que el contenido del intestino se vaya al cuerpo, al torrente sanguíneo, y los Eso es imanes lo que ayudan a escuchamos. cerrar. Eso es lo mismo que escuchamos, perdón, te interrumpo, cuando hablan de la permeabilidad del Permeabilidad intestino. Ah, ok. intestinal, sí. Muy bien. Sí, porque se empieza a abrir, es como son fibras musculares y con el tiempo se empieza por la mala alimentación, se empieza a dañar y se empieza a abrir, pero los imanes lo que hacen es cerrarlo y entonces eso, pues es muy benéfico y ayuda mucho a mejorar la salud. Bueno, todo esto lo estudia esta doctora y esto es lo que me permite a mí, que soy tan anclada al mundo físico porque mi padre así me educó, saber Equilibrar. que aunque es energía, pero que hay unos efectos que son comprobables si tú los observas.
qué bueno, que también puede tener que ver con el fenómeno del observador de que hablan en la física cuántica, ¿verdad? Claro, y mira que lo quiero ya estamos a unos minutos de cerrar, pero quería a enlazarlo con una parte del inicial, que fue la parte de tu emotividad, ¿no? Cuando te emocionas en el momento en que ahora ya dentro de la práctica de los imanes, al estar tanto tiempo en un solo imán, por decirlo de alguna manera, que fue esa En una educación polaridad. Ujú, exacto, en ese lugar, en esa polaridad de papá, ¿no? De lo que papá estaba ujú, pidiendo para ti, en el momento en que te permites reconocer el otro imán y permitir de vez en cuando ir al imán o a la polaridad de mamá y ya estarla integrando, mencionaste algo como que es esa parte femenina que estás de cierta manera reintegrando a ti. Y cuando hablamos de la parte femenina, por supuesto, hablamos de esa parte emocional, de esa parte de nutrición, de esa parte de permitirte no ser fuerte, ¿no? De permitirte mostrar debilidad. Y se mostró desde el inicio de la conversación y creo que es consecuente con lo que hoy es como tu bandera o digamos que la profesión o la técnica que mm. hoy de cierta manera Me te reconectó. acompaña. Sí, sí, te Sí, acompaña. fíjate que el doctor Goiz me enseñó cosas importantísimas. Él, por ejemplo, era como el prototipo de mi papá. Yo cuando lo conocí dije, cielos, mi papá ya había fallecido y cuando lo conocí dije, cielos, aquí está mi papá, porque tenía una energía así muy determinada, muy, cómo te diré? Muy inquebrantable. O sea, era que él Decidido. iba muy decidido, muy seguro, todo lo que yo vi en mi papá lo vi en él. Pero también Goiz decía, la intención del terapeuta cuando atiende a su consultante o a su paciente que viene a terapia, eso pesa más. Wow. Dijo, la intención es lo que sana. Y yo cuando me dijo eso dije, wow. Dijo, es como cuando la mamá se dedica a su hijo porque está enfermo y le atiende y su intención de sanarlo lo sana. Entonces aquí en el biomagnetismo, él era muy así, dejaba ver su parte muy masculina con su fuerza, su agresividad, su determinación y todo, pero también te mostraba que, pues esto de la intención es, que era la clave, o sea, te decía cosas que yo poco a poco fui desmenuzando durante todo un año después de que tomé su curso Ujú. y me di cuenta que, pues, que pasaba eso. Incluso Bueno. cuando nos enseñaba la cura de, por ejemplo, de determinado padecimiento, decía, tienes que buscar, cuando hay un virus, tienes que buscar la bacteria que lo está alimentando, porque está en resonancia con el virus. ¿Y qué es eso de la resonancia? Pues que es así como cuando tú te encuentras a tu esposo y te casas con él, está en resonancia contigo, por eso el virus y la bacteria, como si Claro. estuvieran casados y se retroalimentan. Wow. Bueno, se nos acabó el tiempo. No sin antes preguntarte algo que con lo que cierro las entrevistas últimamente y es, ¿qué es Dios para ti? Dios es, pues es la vida. Para mí es Muy bien, la ahora vida. te dejo los oídos el alimento auditivo de toda nuestra audiencia para que cierres y los invites a verte en SOS Desarrollo Holístico, a que agenden una cita contigo, donde te encuentran y para que te despidas. No sin antes darte las gracias y honrarte por Muchas gracias. darme la mano en este camino y por ser parte de esta comunidad de embajadoras que crecemos juntas. Adelante. Las gracias son también para ti, Lili, y pues no sé, o sea, es increíble cómo el que resonemos nos hace encontrarnos y nos hace estar aquí y pues decirle a las personas que estén interesadas en buscar, en cuestionarse todo lo que habían creído, así como yo, que se den la oportunidad de entrar en contacto con este mundo holístico, que me busquen en consultas en biomagnetismo neuroemocional en Facebook y en Instagram estoy como
biomagnetismo neuroemocional, terapia holística Guadalajara. Muy bien. Edna Listo. Patricia Vázquez, búsquenla en todas las redes, pondremos, por Edna supuesto, todos sus datitos. biomagnetista, pongan Edna biomagnetista y ahí Y aparecen mis ahí redes. aparece por todas partes. Abran esa ventana, escuchen y si resuenan y si quieren equilibrar algo en su vida, que siempre hay algo desequilibrado, hay alguien perfecto para ustedes esperando. Así que gracias. Con Un gusto, con pedacito, amor, denle Lili, like, gracias. compartan y nos despedimos. Un Muchas gracias. abracito. Un abrazo a todos.